Buenos días, hermanos. Vamos a ocupar nuestro lugar. Al micro le faltaba la pila. Yo sé que somos la luz del mundo, pero no llegamos a suplir esas necesidades. Bueno, vamos a procurar avanzar. Bienvenidos todos mis hermanos. Hoy aquí la idea es que estemos puros adultos, ¿verdad? Si alguien es del grupo juvenil, ¿cuál es la diferencia? Pues el estado civil. Si alguien es del grupo juvenil, el lugar es ahí arriba. ¿Sí? Si es de adultos, pues es acá abajo. Y bueno, tenemos un tema, queremos avanzar. Hoy iniciamos una serie, va a aparecer ahí en su pantalla. ¿Cómo dice? El sentido de la misión, ¿sí? Ese es el nombre que vamos a llevar. No me pregunte cuántos módulos son, porque estamos trabajando sobre eso, pero el tema es que es el sentido de la misión y es un estudio de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Nosotros somos iglesia, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí somos iglesia? ¿Somos el cuerpo de Cristo? Bueno, entonces ese es el tema, el sentido de la misión. Y hay cosas que tenemos que abordar, hermano, definitivamente importantes, y hay algo que le llaman aquí eclesiología, y esto quiere decir el estudio sobre la iglesia. Antes de que avance, una hermanita me hizo favor de darme 2 cuadernos para alguien que quiera apuntar lo que estemos dando el día de hoy. ¿Alguien que quiera un cuaderno? Ahora sí que el quien levante la mano primero. A ver, hermana Soco, 1, allá Rebe fue la que vi después. Bueno, entonces, si alguien quiere más cuadernos, vaya ya a la papelería, a la Lumen y no sé, ¿por qué gracias a nuestra hermana que nos hizo favor de donarlos? ¿Por qué es importante anotar? Su servidor, ustedes no ven que anoto aquí muchas cosas, pero en casa hay repasos. Siempre ando yo, lo que se predica, ando yo repasando tanto lo que me toca escuchar de los hermanos como lo que es de uno, y luego hacemos observaciones, retroalimentamos, se le llama. Eso es importante, apuntar, grabarnos las cosas. Y bueno, le entregamos esto, eclesiología, estudio sobre la iglesia. La iglesia, saber de lo que se trata es importante, saber quiénes somos, de dónde venimos, saber en qué estamos, saber a dónde vamos, ¿es importante o no? Amén, ¿sí? Bueno, entonces, iglesia, del griego eclesía, nosotros hemos escuchado su definición, que quiere decir ser llamados fuera. Eso es el significado del griego de eclesía. Y nosotros somos una iglesia conceptuada como neotestamentaria, es decir, somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y somos la iglesia que seguimos el ejemplo de Jesús. Sabemos que la ley es nuestro punto de referencia. La ley está desde el Génesis hasta... La ley está desde el Génesis hasta... Para que no haya confusión, la ley está escrita en el Pentateuco, ¿verdad? Pero el tiempo de la ley, sí, para que yo me explique, ese tiempo de no gracia es desde el Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Sí, a veces me voy a echar la culpa de que pregunté mal, pero bueno, el tema es ese. Y tenemos el tiempo de la gracia. ¿Cuándo empieza la gracia? Ya vamos a empezar. ¿Cuándo nació Jesús? No, cuando fue crucificado, no cuando resucitó. El tiempo de la gracia, recuerde usted, es cuando deja de aplicarse la ley en los hombres. ¿Y cuándo es eso? Algunos dicen que histórica, cronológicamente, teológicamente, es a partir del nacimiento de Jesús, ¿sí? El nacimiento de Jesús, ¿cómo fue concebido Jesús? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Empieza la gracia y de ahí nos seguimos de filo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces tenemos eclesía, que es llamados hacia afuera, ese es el significado. La iglesia neotestamentaria nos fundamos en toda la Biblia, obviamente, pero seguimos los pasos de Jesús. ¿Por qué se les llamó cristianos en ese tiempo y no se les llamó cristianos luego que murió Jesús? Al paso de conocerles y que se iba propagando el evangelio, se les fue llamado cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo, ¿sí? Entonces va a aparecer ahí con ustedes 5 características distintivas de la iglesia, que ojalá y eso no sea teoría, ojalá sea algo vivencial, testimonial, que esté con nosotros todos los días. 5 características distintivas de ti y de mí como individuos, como personas, ¿sí? Una de ellas es la fe, la otra de ellas es la comunión cristiana, la otra de ellas es la unidad, la 4, santidad personal, y una más, poder espiritual. Yo cuando estaba ahí haciendo anotaciones dije, ¿por qué este orden? Yo pudiese haber puesto al inicio fe y luego santidad personal.
El tema es que, olvídese un tanto, no es tan relevante ahorita el asunto del orden, pero la iglesia, sus características, en ella debe de haber fe, debe de haber comunión cristiana, debe de haber unidad, debe de haber santidad personal, porque sin santidad nadie verá al Señor, y una vez debe de haber poder espiritual, ¿sí? Estas son cosas que deben de ser característicos de todo cristiano y de la iglesia misma, ¿verdad? Entonces, ¿hasta ahí van conmigo? Amén. ¿Van conmigo en esto? Ahora hay que irnos a algo importante. Bueno, somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Y esto cuándo inició? Inició con Adán, inició con Abraham, inició con ¿quién? ¿Cómo se organiza en sus inicios la iglesia? Fíjese, en el caso de los discípulos, sabemos que Jesús estuvo en este ministerio, asciende a los cielos, están los discípulos, se les encargó, ¿saben qué? Estén separados, todavía no accionen. ¿Qué es necesario que pasara? Primero, es necesario que venga sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. Y luego ahora sí, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda, vamos a contextualizarlo, y me seréis testigos aquí en Antonio Roldán, en el Coyote, no sé en qué colonia, en San Bartolo, en el Zócalo y de ahí en adelante. Si lo tropicalizáramos, era de como una gota de agua, está en un punto y de ahí se extiende. El evangelio tenía que extenderse de esa manera. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Bueno, fíjese que pasa algo importante. Sucede el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Qué sucede en el Pentecostés? Pasaban ciertas cosas antepuestas a esto, estaban juntos, estaban unánimes, estaban de acuerdo, y llega sobre ellos el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Se les comenzó a repartir lenguas, ¿sí? Ateas como de fuego, ¿sí? Empezaron a hablar otras lenguas, dice su palabra, según el Espíritu les daba que hablase, ¿sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, después de eso, fíjese, termina ese evento, termina ese tiempo, ese momento, ¿y qué comienzan a hacer ellos? Algunos piensan que se desligaron completamente de la iglesia, de la sinagoga, y no. Intentaron hacer la parte que en ciertos rituales les correspondía y sabían que había organización en las sinagogas, todo esto. Dicha organización de la iglesia, hermano, y lo que fue pasando con ella fue muy particular. Fue un cambio paulatino, como dije yo, fue un cambio paulatino. Y pasó lo siguiente, como sabían que eran seguidores de Jesús, como estaban hablando de un evangelio en el cual hablaban de un Jesús resucitado, llamado el Mesías, y eso ya no cuadraba. Los discípulos y la iglesia fueron separados. No es que ellos se separaran, hermanos, ellos fueron separados de las sinagogas y de la iglesia de ese tiempo, porque ya no estaban hablando de lo mismo, ¿sí? Ya no estaban hablando de lo mismo, entonces ellos los fueron expulsando, fueron haciendo a un lado conforme se iban enseñando las verdades que tenían que ver con Jesús y su evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Hablamos de un Jesús concebido virginalmente, sí, hablamos de un Jesús con una infancia entre comillas normal, pero sin pecado, y sabemos de un ministerio que continuó, que empezó pues en determinado tiempo específico. Duró un tiempo específico, tuvo resultados específicos en los cuales se dio y se anunció vida eterna, que fueron respaldados con un testimonio sin pecado y que culminó no con la crucifixión, sino con la resurrección y la ascensión. Dijéramos culminó, me refiero yo a un asunto terrenal, ¿sí? De ahí para adelante ya sabemos Jesús el lugar que ocupa y bueno, todo esto. ¿Cómo se organizó la iglesia inicialmente? Bueno, vaya conmigo, le voy a pedir un favor, mi lado izquierdo, si me ayudan buscando Hechos 2:46, de mi lado derecho, ayúdenme por favor buscando Hechos 3:1. Hechos 2:46, Hechos 3:1. Me indican cuando lo tengan, bien rápido. ¿Lo pueden recitar mis hermanos? Por favor, a la 1, 2, 3. Ajá, gracias. Y perseverando unánimes, ¿qué dice? ¿Y cada día en dónde? ¿En sus casas nada más? ¿Dónde? En el templo. ¿Qué eran los templos? Eran las sinagogas, hasta ahí vamos. Hechos 3:1, por favor, mi lado derecho, a la 3, 1, 2, 3. Si nos dieran un 10 por leerlo unánimes, reprobábamos, hermanos. A ver, a la de 3, 1, 2, 3.
¿A dónde subían Pedro y Juan? Al templo, a la hora novena, a la hora de la oración. Bueno, el tema es este. ¿Había actividad con la iglesia? ¿Había actividad en el templo? Sí la había. Bueno, como buenos judíos ellos siguieron practicando el culto en el templo. Agregaron también, fíjense, la enseñanza apostólica, la oración, compañerismo, partimiento del pan. Eso no se daba de la manera como lo empezó a hacer la iglesia anterior al tiempo ya de que fue el trabajo apostolar, hermanos. No se daba de esa manera, con esa magnitud, no se daba. ¿Por qué? Porque ¿quién ocupaba esos lugares de preeminencia? Hablamos religiosamente, los fariseos, ¿sí? Los publicanos, todos aquellos, y lo que menos les interesaba era el tema de irse a socializar con la gente, hermanos. Ellos no estaban en ese tenor, no estaban en esa sintonía, ellos estaban en otra cosa. La iglesia empezó a dinamizar, la iglesia empezó a convivir y empezó a tener sus tres actividades que tienen que ver con la iglesia en su carácter apostólico, que era orar, que era tener compañerismo y era el partimiento del pan. Alguien dijera, bueno, esas tres, entonces, ¿por qué cantamos? Porque es parte de la adoración. Si tú lees lo que es la Biblia, la adoración tiene que ver con salmos, himnos, cánticos espirituales. Entonces no estamos de a tiro tan mal, ¿verdad? Vamos, ahí vamos, ¿sí? ¿Va conmigo? Bueno, hay unos versículos que van a aparecer, si usted gusta anotarlos, Hechos 6, del 2 al 4. ¿Va conmigo? Hechos 6, del 2 al 4. Ahí nosotros vemos lo que está conceptuada, hermanos, si usted gusta anotar, como la primera evidencia bíblica. ¿Sí va conmigo? La primera evidencia bíblica de algo parecido a la organización inicial de la iglesia. Si digo y primera e inicial está como que redundando. Bueno, la primera evidencia de la organización de la iglesia. Hechos 6 de 2 al 4 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos. ¿Quiénes eran esos nosotros? Los apóstoles. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuántos apóstoles tenían que ver con esto? ¿Nada más 12 o más? Más. No era nada más 12. Sí, no, estamos hablando que había más, pero había algunos que estuvieron de hombro a hombro con Jesús, que fueron 12. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Sí. Y fíjese, si usted se va conmigo a Romanos, que no va a aparecer ahí, chéquele por favor, búsquele ahí Romanos 12, del 6 al 8, usted se va a encontrar con lo siguiente. Pablo reconocía esa organización. Bíblicamente, Pablo reconocía esa organización, y si hablamos de Hechos, a hablar a Romanos, estamos hablando que cronológicamente, es decir, el tema del tiempo es en distinto tiempo. ¿Qué se escribió primero? ¿Romanos o Hechos? ¿Están seguros? Díganme, sí, hermano, sí. Bueno, entonces se escribe la organización en cuanto a los apóstoles, por favor, los diáconos, hacer esto, etcétera. Ahora, Romanos 12, del 6 al 8 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Hasta ahí va conmigo? O si de servicio, nada más en estos. Fíjese, hermano, en estos versículos del 6 al 8, que son 3 versículos, ayúdeme por favor contándolos. ¿De cuántos se está hablando aquí? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos menciona aquí? Ahí Pitágoras se equivocó, pero bueno, hagan de cuenta que son 7 para que no juzguemos al de 8. Bueno, el tema es fíjese, todas estas actividades implicaba ya organización. No es de que todo el mundo hablara y metiera cuchara donde todo el mundo quisiera, todo implicaba su tiempo, todo implicaba orden. La iglesia tenía que manejarse sobre esas formas, el orden de la iglesia. Ahora, usted y yo sabemos que hay un acontecimiento histórico, que es
nuestro Señor Jesucristo no solamente es un asunto espiritual, también es histórico. ¿Está conmigo? Bueno, al ser histórico, la iglesia no se formó por formarse, tuvo su razón de ser. ¿Por qué la iglesia no se formó desde el tiempo que Jesús estaba y que dijo, bueno, ¿qué creen? Ustedes van a ser la iglesia, van a agarrar a los demás y le van a hacer así, y les dio el detalle fino de las cosas? ¿Por qué no fue en los tiempos de Jesús? ¿Por qué se conformó después? Una de las respuestas que comentan es que se requería el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos revela las verdades de su palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos monitorea? ¿Quién nos redarguye de pecado? ¿Quién se entristece? El Espíritu Santo no nos deja jamás. Entonces el Espíritu Santo de Dios fue el encargado. No es que la iglesia solita estaba ahí a la deriva intentando formarse, no. Llevó tutela personal, llevó dirección personal del Espíritu Santo. Y yo doy gloria a Dios por eso, hermanos, porque el Señor es su iglesia. No está ajena a ella, está con su iglesia. ¿Cuál es la misión de esa iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? Esto está implícito en el Evangelio, está implícito en el ejemplo de Jesús. Y vamos, búsqueme por favor Juan 20, 21, ¿sí? Está en el ejemplo de Jesús la misión de la iglesia. Juan 20, 21, ¿lo tiene? Y también para los que les gusta buscar 2 o 3 citas a la vez, búsquenme también Lucas 4, 18 y 19. Es importante que siempre que se exponga la palabra, siempre haya sustentos bíblicos, si no eso queda medio trunco. Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, ¿qué dice? Así también yo os envío. Si nos hablaran y nos dijeran, ¿cuál es la misión de la iglesia? Por favor, hermano, no nada más le digas, pues predicar el Evangelio, llévale a la palabra y que sepas de lo que estás hablando. Eso es importante, hermano, que sepamos de lo que estamos hablando. Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Me encanta ese saludo de Jesús. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces me fijo a qué le envió el Padre. Vamos a Lucas 4, 18 y 19 y versa de la siguiente manera. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y ahí va el para, porque en cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y meditaba yo cuando estaba aquí transcribiendo algunas cosas, esta es la función de la iglesia, y yo soy iglesia, ¿sí o no? A ver, agarra tu mano, si eres tan amable, mano derecha, mano izquierda, y puedes ponértela aquí en tu pecho, y puedes decir conmigo, ¿soy iglesia? Sí, soy iglesia. Bueno, y si gracias, hermano, puedes quitar tu mano, te me vayas a cansar y no es la idea. Si aquí me está diciendo que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, ¿sí? Y le dejó encargadas estas cosas, pero también me dijo en el versículo que acabo yo de leer anteriormente, así también yo os envío, como me envió el Padre, así también yo os envío. Me está diciendo que estas cosas tienen que ver conmigo como iglesia. Y si me está diciendo esto, fíjense en qué medida, en qué calzador tenemos que entrar como iglesia, en el cual me diga, Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí lo estoy haciendo? Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Yo no los sano, pero comparto de lo que es la sanidad de Cristo, pero no me muerdo la lengua porque tenga duda que el Señor va a sanar. Ha habido ocasiones que hemos orado por sanidad y no se ha dado, pero no por eso quiere decir que yo no tenga que predicar de sanidad, ni creer y tener fe de que Dios puede obrar con sanidad. ¿Hasta ahí va conmigo? Pregono libertad a los cautivos, y esto habla literal y figuradamente, habla espiritualmente y habla físicamente también, ¿sí? Pregonar a libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, lo estamos haciendo, a predicar el año agradable del Señor. Y en esto, nada más en el versículo 19 es para que nos tardásemos bastante tiempo, ahorita no nos saturamos. Y Lucas 19:10, nada más anótenos la cita y escúchela, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Hijo del Hombre vino a buscar a Francis, a Lalo, a Julio César, a Hugo, a Pedro, etcétera. A todos nos vino a buscar. ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, vamos a lo siguiente. Si yo veo entonces estas cosas, pudiese yo resumir en cuanto, ¿qué cree que hacía Jesús cuando oraba, hermanos?
Nada más hablaba, Señor, Padre, te pido por esto. Mira, ahí está ese Judas, pues yo lo amo, no hay problema, pero el ingrato me va a traicionar. ¿Qué cree que hacía también Jesús en la oración? ¿Adoraba o no? Sí, oraba, estaba en comunión. La misión de la iglesia tiene 5 conceptos y de ahí puedes agarrar muchos. Es adoración, es proclamación, es enseñanza, es comunión entre los miembros y es servicio a los necesitados. Si una iglesia está haciendo esto, aposento alto, si tú y yo estamos haciendo esto, estamos bien. Ahora, cuando esto hay que dejarlo claro, hermano, no porque el fulanito de tal, el hermano que va conmigo a la iglesia y que lo veo el domingo, él en el templo hace una cosa y decide hacer otra muy diferente afuera, y porque es también parte de la iglesia, porque va a la iglesia, ¿sí? Entonces no quiere decir que yo tengo que imitarlo de aquello que está haciendo mal o que está dejando de hacer y que es bueno y que debiese de hacer. ¿Sí? ¿Me explico? Hasta ahí va conmigo. El ser iglesia y hacer las cosas a la manera correcta en cuanto el sentido de la misión es el título de esta serie. El sentido, la razón de ser de la misión que tenemos. Primero necesito yo saber cuál es la misión, y mi misión es adorar. Mi misión como hijo de Dios, como parte de la iglesia, porque yo soy iglesia, es proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. También la misión es enseñar. Yo ya aprendí las cosas, voy entendiendo. Pero no me quedo con eso, no me lo guardo. Es que ya hasta que me sepa todo, varios capítulos, entonces voy a arrancar y a enseñar a otros. Enseñar es parte de esas verdades bíblicas. Yo enseño con mis palabras, enseño con mi persona, enseño con mi testimonio. ¿Qué cree? Enseño hasta como la manera como miro. Lo que miro. Tengo que decirlo, enseño hasta con las muecas que hago. Si yo le digo, hermanos, hay que ser santos, y usted me pone una cara de no me estén fregando. Pero no son palabras de uno. El Señor nos dice, sed santos. Y dices, bien sabroso el asunto, dice, sed santos porque yo soy santo. Él nos ayuda en eso. Entonces nosotros, nuestra vida da testimonio y es una manera de enseñar. No solo son las palabras, nuestro testimonio. Comunión entre los miembros. ¿Cuántos, alguno de ustedes le ha tocado alguna ocasión pasarse un bocado de algo que estaba rasposo, que se lo pasaron muy grande y que sintieron aquí como le rasparon? No estoy hablando de bebidas embriagantes, porque no falta quien se va por la tangente que le raspó, no. Algo que te comiste y que fue un bocado que no remoliste bien y que se te atoró así. ¿Sí les ha pasado así? Bueno, figuradamente hay algunos que los vemos en la iglesia y sentimos que es un bocado mal masticado, hermano. No nos pasan. Y la característica, una de las características de la iglesia es que debo tener comunión entre los miembros. Y cuando dice comunión no es mala comunión. Cuando dice comunión debe de ser a la buena, debe de ser bien, hermano. Va a haber gente que, lo que le dije alguna ocasión, la sangre pesada, ¿verdad? Yo estoy, como tenía yo la sangre pesada, estoy bajando de peso. No es eso, hermanos. Hay gente que dicen que tiene la sangre pesada, que hablas con ellos y hasta su forma de hablar, y luego ni hablan, nada más por cómo se ve, dicen que tiene la sangre pesada. Pues entonces en la iglesia a mí me dice el Señor que debo de tener comunión con todos los que asistan a la iglesia. Güero, morenito, chaparro, no lo esté alto, no esté preparado teológicamente, esté preparado y que tenga la carrera que tenga, o no tenga ninguna carrera, ninguna preparación, hable bonito o no. Yo debo de tener buena comunión con estas personas. Si no, se está en duda que sea yo parte de esa iglesia y que esté haciendo las cosas bien. Y debo de servir a los necesitados. Yo sí lo hago, pastor, atiendo a mis hijos. No me hables de algo más, porque no, los necesitados es en cualquier lugar donde se presente la necesidad, hay que hacerlo, ¿sí? Pero hay definiciones erróneas de lo que es iglesia. Le voy a comentar algunas de ellas. Algunos dicen que la iglesia, todavía está esa idea, está incorrecta. Vamos a la iglesia, hay una iglesia que hace poquito fuimos, se llama Resurrección, ¿sí, hermanas? De la femenil, ¿sí? Fui con la femenil porque soy el agregado cultural ahí, luego voy con las hermanas. Y llevo a la esposita también y decimos, vamos a la iglesia Resurrección. Está mal dicho. Se dice, vamos al templo Resurrección. Si vamos a
a estar con la iglesia, entonces es otra cosa. Pero uno habla del lugar conceptuando que la iglesia. Pero la iglesia sabemos que somos nosotros, ¿no? Definiciones erróneas del término iglesia es decir que es el lugar, que son las instalaciones. Algunos dicen que la iglesia está conceptuada por estados y que eso es estados o nacionalmente, también eso está equivocado. Algunos dicen que la iglesia, nosotros ¿cómo nos llamamos? Ante gobernación, ¿sabe usted cómo nos llamamos? Nos llamamos Iglesia Bautista Aposento Alto de Naucalpan y le ponen el AR. Qué recondenado gusto, ¿verdad? Bueno, cuando se metieron los documentos a gobernación, hermanos, ¿sí? En muchas iglesias, yo esto ya lo he cotejado, yo no estaba, pero lo cotejé ya, nos enjaretaron en Naucalpan, ¿verdad? Iglesia Bautista Aposento Alto y le pusieron de Naucalpan, ¿verdad? Entonces, pues ya lo sabemos, pero bueno, el tema es que nosotros estamos ahí con ese membrete ante el gobierno, ¿sí? Y se dice, ¿iglesia qué? Bautista. Y luego el nombre, Aposento Alto. Ahora, también hay iglesia, yo conozco una iglesia que se llama Rosa de Sarón, iglesia pentecostal. Iglesia presbiteriana Sinaí. Iglesia metodista, el Calvario. ¿Quién de esas es iglesia y quién no es iglesia de esas? Todas son iglesia, todas. Si ustedes agarran y se encuentra alguien, me ha pasado eso, porque su servidor trabajó mucho interdenominacionalmente. ¿Qué es eso? Trabajar con el que es pentecostal, presbiteriano, metodista, bautista, asambleas y todas las derivaciones. Y luego llegaba y te saludaba, vente por acá, hermano, vente por acá. Luego no nos alcanza tiempo, pero tengo que abundar, vente por acá, el hermano Julio. Lo agarro aquí porque lo tengo aquí en corto. Y yo soy bautista, ¿sí? Y antes nos decían bautristes, pero aquí no tenemos de triste nada, ¿verdad? Y él es metodista. Y el metodista, sus características es que son iglesias históricas, es decir, llevan muchos años. La otra característica son iglesias conservadoras, ¿sí? Llevan una liturgia, alguien dijera, despacito, ¿sí? Es metodista. Entonces, él y yo estamos en una actividad, un culto que nos invitaron y está allá, el hermano Roque es el que está predicando, ahí quédate, hermano, y tú y yo estamos viendo para allá, ¿no? Y entonces él es de la iglesia metodista, todo bien conservador, no hay aplausos, no hay un gloria a Dios, no una ofrenda de palmas, y yo soy bautista de la iglesia Aposento Alto, ¿verdad? Y dio una ponencia el hermano Roque de esas sabrosas que te motivaron, te movieron tu tapetito y ya estás ahí, y de repente termina y yo digo, amén. Y el hermano que está acá, lo incomodé y jamás proferí palabra con él. Jamás le dije, haz lo que yo hago. No. Pero solamente por ser efusivo para que no entren tantos detalles, ¿qué creen que pasó? En la mente de él y en la mente mía se puso una barrera. No eres metodista, ¿verdad? Gracias. La iglesia no está definida por la denominación, hermanos. No está definida por eso. Ahí le doy otra cosa importante. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿A dónde vamos nosotros? Al cielo. ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está en mi corazón, ¿sí? Él reina en mi vida, en mi corazón, ¿sí? Pero hablar en el término estricto reino de Dios y decir que yo soy ese, yo voy al reino, formo parte de, ¿sí me explico? Son cosas que hay que desmenuzar. El reino de Dios está para todo aquel que cree, lo va posando en los corazones, ¿sí? Pero no me las crea que yo soy el reino de Dios y soy bautista y yo nada más mis chicharrones truenan y no. Hablamos de lo que es la iglesia y todos aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, vamos al cielo. Somos herederos de ese reino celestial, vamos con Él, está en nuestra vida ese reino también, pero ahí le voy, hermano. ¿Cuántas ocasiones has escuchado esta ilustración? En el cielo va a haber el área de los bautistas, va a haber el área de los pentecostales, y le voy a decir algo, cuando lo comentamos y se oye a broma, sabemos que eso no sucede, pero nos comportamos como si sí sucediera. Pensamos como si sucediera.
¿Por qué? Porque estamos muy ofuscados o preocupados por el tema de cómo adoran acá, cómo adoran allá, si usan velos, si no lo usan, etcétera. No me aturó mucho porque eso es tardarse bastante, pero las definiciones erróneas de iglesia hay muchas, hermano. Este es un ejemplo, pero hay muchas que debemos nosotros aprender de esto y no ser parte de algo erróneo. ¿Qué promete Jesús ahora? ¿Qué promete Jesús para su iglesia, que somos nosotros? ¿Sí? Si anotáramos por ahí, eso no aparece, pero anótelo por favor. ¿Qué nos promete el Señor a nosotros como iglesia? Que vamos a ser edificados, ¿sí o no? Él nos edifica, ¿sí? Cuando habla de edificación, habla de cimientos. No está hablando de construcción, hermano, entiéndame esta parte. Cuando habla de edificación, está hablando de la parte que sostiene todo. El Señor edifica su iglesia. También, ¿qué hace? Nos presenta un futuro glorioso, que no es mentira, es un futuro que todos esperamos. La otra, Él es el dueño y Señor de esa iglesia. Si es nuestro dueño y Señor, Él manda en nosotros. A ver, ¿qué te manda el Señor acerca de venir a la oración los domingos? Porque no veo claro ahí, ¿verdad? Los espero el próximo domingo. Bueno, ¿qué digo yo? Nos espera el Señor, porque a mí también me espera el próximo domingo, 9 de la mañana. Ni el sepulcro, ni la muerte, ni el infierno podrán resistir, escúcheme esto, el avance de la iglesia. No es un avance local, no es un avance solitos, es un avance en el cual el Señor nos dirige, el Señor va con nosotros, nos embiste, ¿sí?, de su poder, ¿sí?, nos llena de su gracia y dice que, ¿se acuerda de qué pasa con la iglesia? ¿Qué no va a prevalecer contra la iglesia? ¿Se acuerda? Dice literalmente, las puertas del Hades no prevalecerán. Prevalecer tiene un significado. Prevalecer quiere decir será fuerte contra. Eso es el significado de prevalecer. Cuando dice en la Biblia que la iglesia de Cristo es fuerte en Él, ¿sí?, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, me está diciendo a mí que yo voy a ser en Él fuerte y no va a haber cosa que sea más fuerte que Cristo en mí para resistir, para seguir adelante, para pelear. Y ahora vamos, como el tema de hoy es el sentido de la misión de la iglesia, ¿sí?, vamos al libro de los Hechos y quiero que vaya conmigo y vamos teniendo a la mano Lucas. Me equivoqué, el autor es Lucas y vamos a Hechos, ¿sí?, porque estamos en Hechos. El autor es Lucas y bueno, en lo que está usted ahí viendo aquí el libro de los Hechos, hay algo a comentar referente a Lucas. Sabemos que era doctor, ¿sí o no? ¿Qué es eso de que tengas tú un médico personal que vaya contigo seguido? ¿Está agradable o no? Pues no, preferible no llevar a nadie que yo esté bien, ¿verdad? Pero bueno, en calidad de estar ahí al tanto, dice los comentarios que Lucas en su profesión de médico, él tuvo salidas con Pablo en el tema misionero, en el tema de evangelismo, y también fungía como su médico personal. Eso está bien, ¿verdad? Fungía como su médico personal, pero había ciertas características en Lucas que llaman la atención. Era compañero de viaje, era médico personal, también él tenía esta siguiente característica. Lucas era un investigador innato, era cuidadoso, era una persona meticulosa, se dice en los biógrafos. Era meticuloso. ¿Qué es meticuloso? Pues yo si escribo Dimas, me ocupo de que la I tenga su punto, ¿sí? Termino un enunciado y le pongo su punto. Es meticuloso, tiene cuidado. Era un historiador. Una de las características que se menciona de Lucas es que era una persona que tenía conocimiento, muy buen conocimiento de las leyes y costumbres romanas. Fíjese, él conocía de las costumbres romanas, le gustaba la geografía, él conocía de temas de ubicación de lugares específicos como Israel, Asia Menor e Italia. ¿Y qué creen que pasaba con Pablo llevando un compañerito así? Pues le voy a decir que nada más que no se enteren los del guía Roji. Bueno, ya ni está el guía Roji. Tenía su propio Google Maps, ¿verdad? Llevaba una persona que sabía de cuestiones geográficas, sabía de lugares donde había que llegar y la cultura de ese tiempo. Era una persona preparada, para que me explique Lucas. Entonces, fíjese, Lucas, estamos hablando de que dejó un bagaje o un acervo, un conocimiento que está en el Nuevo Testamento, que se llama el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Hasta ahí va conmigo. Bueno, entonces ahora hablemos del destinatario, porque estamos hablando del sentido de la misión, estamos hablando de los Hechos, donde empieza la primera iglesia, el sentido de la misión, y veamos ese destinatario en el cual se ve que está destinando ese libro, Lucas, y nosotros vamos a Hechos 1:1.
Y en Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? Y nosotros pensamos, entonces fue un destinatario privado. No. Cuando hablamos de Teófilo, fíjese, el significado de Teófilo, hay una palabra en griego que se llama kratistos. Como no soy griego, ni estoy en Gringolandia, kratistos quiere decir excelentísimo, óptima persona. Cuando dice oh Teófilo, no es precisamente pensar que es el nombre de Teófilo, es pensar en una persona que tenía un cargo, tenía una función excelentísima, una situación óptima, ya sea en gobierno o reconocimiento. No era una papita enterrada como el pastor, no era alguien que tenía un lugar, ¿no? Y también su significado de Teófilo es uno que ama a Dios. Tiene otro significado, uno que ama a Dios. Entonces, ese nombre, hermanos, en esos siglos, pues, en ese tiempo del que estamos hablando, tiene un uso llamado uso grecorromano. En el primer siglo, cuando hablamos de esos nombres, tenía sus características, muchos se usaban dos nombres para que me explique yo, el que tenía que ver con su nación y el que tenía que ver con Roma. ¿Para qué creen ustedes? Para que hubiese aceptación, para que cuando llegara, es como cuando su servidor se llama Sergio Omar Rodríguez Bello, ¿verdad? Y cuando me presento, ustedes me conocen como Omar, como Sergio no. Si alguien quisiera abundar más, dijera, bueno, ¿cómo es el hermano? Pues yo les podría decir Bello. No es cierto. ¿Sí? Entonces, los nombres tenían mucho que ver en ese tiempo, ¿sí? En el original griego, fíjese, el nombre del libro de los Hechos, usted lo ve como libro de los Hechos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, en el siglo III después de Cristo, la manera correcta no era los hechos de los apóstoles, no era, se fueron haciendo adecuaciones a todo esto, ¿no? Y la palabra los no estaba. Como se añadió después, este libro sería Hechos de Hombres Apostólicos, eso sería el nombre correcto, Hechos de Hombres Apostólicos. Fíjese, los griegos los llamaban a esto praxeis, que significa hechos únicamente. En un inicio no le llamaban así hechos de los apóstoles no, le llamaban praxeis, que significaba hechos, es decir, lo que sigue, lo contundente, lo que sigue. Pero los teólogos, ya ve que los teólogos lo que no hacen lo inventan, ¿verdad? Bueno, dicen por ahí, la manera correcta, ya quieren ahí corregir luego el Espíritu Santo, pero bueno, dice, la manera correcta debería de llamarse los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿verdad? Pero bueno, ahí usted anótele si quiere, pero el tema es que hablemos de los hechos. Es algo importante aquí, los cuatro evangelios se escribieron, ya hablamos de ese tema. Si no se acuerda usted, búsquelo en el material de YouTube, ahí está el tema de cronológicamente qué fue escrito después, y estaba después de los evangelios, y estaban los hechos, ¿sí? Y era una continuación de los evangelios, pero hablamos de los evangelios, hablamos de la primera iglesia, y luego hablamos de todo lo que tiene que ver con las cartas, las epístolas, ¿sí? Hablamos del ministerio de Jesús trabajando con sus apóstoles, hablamos de la iglesia con el Espíritu Santo y hablamos de la chamba. ¿Sí está conmigo, hermanos? Las epístolas es el trabajo ya de los apóstoles. ¿Quiénes escribieron las epístolas? Pues pastor, por favor, los apóstoles. Sí, pero ¿quiénes? Bueno, denme un ejemplo para Pablo. ¿Qué otro? Santiago, Juan, ¿quién más? Y a Pedrito, porque era pescador, ¿por qué no lo incluimos? Sí, bueno, ¿sí? ¿Van conmigo? Los evangelios concluyen con la muerte de Jesús, ¿sí? Las epístolas son cartas enviadas a las congregaciones cristianas, cartas cuyas misiones o iglesias ya estaban conformadas o estaban para formarse. ¿Hasta ahí ve conmigo? Nosotros, aunque veamos que está la carta a los Corintios, a los de Galacia, a los de Éfeso, no quiere decir que las cartas solamente llegaron a ellos, hermanos. ¿Sí está conmigo? No solo las cartas que tú ves ahí llegaron a ellos, llegaron a más personas, y las cartas tenían una particularidad, no llegaban con internet, se las pasaban, te encargo cuando acaben, cuando mediten en eso, pásenla, ¿verdad?
No es de que llegasen de regreso esas cartas, tenían ¿quién emitía esta carta? Había quien recibía y de ahí se la tenían que ir pasando, ¿sí? ¿Van conmigo? Algo importante a considerar, bueno, entre tantas cosas, Hechos proporciona información sobre las primeras 3 décadas de la existencia de la iglesia. ¿Sí me captó esta, hermano? Hechos nos habla de la existencia de las 3 primeras décadas, es decir, los 30 primeros años de la iglesia, ya fungiendo como iglesia, ya cuando el Espíritu Santo llega, ya cuando el Espíritu Santo está y que empezó la actividad, ya la iglesia está trabajando y está haciendo todo esto, los Hechos narra esos años. Si usted se fija, los Hechos queda inconcluso. ¿Te has fijado en esa parte? Los Hechos no termina como las cartas, por ejemplo. Y ahorita vamos a ver esto. El veredicto final del emperador romano César que dio a Pablo. ¿Sabe que Pablo estaba encarcelado en Roma? ¿Se acuerda de esto? Pablo encarcelado en Roma. Y nosotros leemos cuál fue el veredicto que se tuvo sobre él. Sabemos qué legalmente se hizo con él. Sabemos por la tradición. Sabemos de la muerte de Pablo. Pero no sabemos qué se promulgó, cuándo se cumplió, quién lo dejó ahí escrito. El martirio de Santiago, cabeza de la iglesia en Jerusalén, la persecución de la iglesia bajo Nerón, la caída de Jerusalén. Entonces, Lucas escribió antes de estos acontecimientos que yo le menciono. Lucas escribió todo esto en ese tiempo. ¿Lucas fue inspirado para escribir esto o no? ¿Era mentirosón? No, bueno. Vamos ahí, ahora le voy a pedir un favor especial. No nos va a alcanzar mucho el tiempo, pero vamos a Hechos 1, versículos del 1 al 5. Estas cosas son interesantes. Cuando dice aquí, en el primer tratado, oh Teófilo, cuando habla del primer tratado, Lucas está hablando del Evangelio de Lucas, ¿sí? No está hablando de Hechos. ¿Está conmigo? Luego dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando dice Teófilo sabemos que puede hacer referencia a la persona o puede ser alguien de preeminencia, hasta el día en que fue recibido arriba. Cuando dice que hasta el día que fue recibido arriba, habla de Jesús, habla del final del ministerio terrenal de Jesús, y quiero que usted cheque en el capítulo 1 los versículos siguientes, el versículo 2, el 9, el 11 y el 22. ¿Sí los checa usted? Chéquelos ahí en su Biblia. Los versículos 2, 9, 11 y 22, ¿sí? Nos habla, Lucas hace referencia al final del ministerio terrenal de Jesús cuando fue recibido arriba. Hace énfasis Lucas en esto, ¿sí? Hace énfasis en esto. Después de haber dado mandamientos, ahora sí que Él sube, termina ese ministerio terrenal, Él dio mandamientos, pero esos mandamientos de los que hablamos, hermanos, están conceptuados por los que estudian la Biblia como verdades autoritativas reveladas, es decir, verdades de autoridad del Señor que son reveladas a los hombres, ¿sí? Después de haber dado mandamientos, dado esas verdades autoritativas por medio de ese Espíritu Santo a los apóstoles, dice que Él había escogido. Él los escogió a los apóstoles, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Y el versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, dicen algunas versiones indubitables, otras versiones dicen convincentes. ¿Qué es algo convincente? Le voy a dar un ejemplo. Cuando dice el versículo 3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo, esto habla de Jesús, con muchas pruebas convincentes e indubitables. Busque de rapidito 1 Corintios 15, del 5 a 8. Eso está conceptuado como una prueba indubitable, es decir, una prueba convincente, una prueba contundente de que Él era el Hijo de Dios. Y dice que apareció en su resurrección, que apareció a Cefas, después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, ahí lo dice Pablo, me apareció a mí. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Eso se llama una prueba indubitable, es decir, una prueba convincente de la resurrección de Jesús. Dice entonces el término, se le llama hemistiquios a las partes que componen un versículo. Pueden ser 2 hemistiquios, pueden ser 3. En este caso, el versículo 3 en el hemistiquio C, es decir, la última parte del versículo, apareciéndoseles durante
40 días. Alguien dice 41, 39. Se conceptúa 40 días exactos. Desde que hablamos nosotros, hablamos de 40 días exactos, desde que Él resucitó hasta que Él ascendió. ¿Sí? 40 días, hasta ahí va conmigo. Y en ese tiempo Él les habló acerca del reino de Dios. Y estando juntos, cuando en el versículo 4 usted ve y dice estando juntos, nosotros pensamos que estaban aquí platicando. No, el estando juntos significa estaban hospedados y comían juntos. Híjole, hermano, cuando yo estaba leyendo eso, me ponía a pensar, imagínese, hermano, estamos hablando de Jesús ya resucitado, cuerpo glorificado, con los hoyos en sus manos, con el hoyo aquí, y se hospedaba con los apóstoles. Comía con los apóstoles, con un cuerpo glorificado que ellos vieron morir, unos de lejos y Juan de cerca. ¿Qué es ese? ¿Qué te genera ese pensamiento? ¿Cómo te hubieras sentido tú y yo al tener a Jesús ahí y con su cuerpo glorificado? Y que todo lo que dijo se cumplió. Y que aún y que cuando les dijo, ¿saben qué es necesario que yo muera? Que le dijo Pedrito, ¿sabes qué? No, apártate de mí, Satanás. Ellos ya sabían lo que iba a suceder. Y tenerle ahí y hospedarse con él, eso, dijera mi pastor Pereda, es otro nivel esto. Es algo tremendo, hermanos, que luego lo pasamos de largo. Por eso hay que leer la Biblia despacito, ¿verdad? Hay que leerla con calma, checar qué dice la Biblia. ¿Sí? Se hospedaron y comieron juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Sí? Usted escuche por favor Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Se necesitaba glorificación, se necesitaba la venida del Espíritu Santo para recibir ¿qué? Poder. Una de las características del poder del Espíritu Santo hace que a mí no me tiemblen las patitas o las piernas para ir a compartir, aun y cuando haya persecución, aun y cuando haya necesidad y cuando haya problemas. Dentro, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Y yo nunca he escuchado en la Biblia algo de que el Espíritu Santo tenga que ver con cobardía. Porque al contrario, Él nos da espíritu de poder, de amor, y demonio propio no. ¿Estamos bien? Bueno, versículo 4, porque Juan ciertamente bautizó viene de sumergir, es decir, hasta abajo, con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si nos vamos al griego, no dice ahí con, dice en el Espíritu Santo. Y esto está hermoso, hermano, porque con, ¿sí? Cuando dice Juan ciertamente bautizó con agua, esto es afuerita, ¿sí? Pero cuando dice en el Espíritu Santo, esto es afuera, es adentro, ¿sí, hermanos? Entonces acordémonos, cuando leamos esto tiene que ver con algo en todo. Con su Espíritu Santo dice dentro de no muchos días, 10 días después se cumplió esto que se había prometido. Hasta ahí va conmigo. Y vamos a la ascensión. ¿Se acuerda que el domingo pasado hablábamos de una ascensión que no es ascensión, que no está registrada? ¿De quién? De María, ¿verdad? Qué bueno que no dijeron Virgen María. Bueno, Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Cuando los apóstoles, fíjese hermano, cuando los apóstoles le preguntaron esto a Jesús, esa pregunta fue una pregunta honesta, esperaban una respuesta honesta, pero era una pregunta equivocada ya de cosas que ya se habían hablado. Fíjese, esta pregunta sincera de los discípulos buscaba todavía una respuesta de origen davídico, de origen real, de origen gobierno real davídico, para que yo me explique, en la cual esperaban que Jesús se levantara, o si no ya él otro, pero que se levantara un paladín, un líder y que les llevara tenían ellos, les llaman algunos como una concepción político-mesiánica. Su pregunta tenía que ver con eso. Tenían pensado que Jesús pues ya está todo listo, entonces ya que venga tu reino. Él esperaba que entre todas esas cosas Israel lograse como en el pasado. ¿Se acuerdan en los tiempos de David qué pasaba? ¿Quién dominaba? Salía en los tiempos de David, hubo pelea, hubo lucha, que los resultados ya los disfrutó Salomón.
¿verdad? Pero a David le tocaba ir a las guerras, le tocaba derramar sangre, ¿sí? Y ellos pensaban que por el medio que fuese, tenían que llegar ese tiempo político mesiánico en los que fuese Jesús u otro, pero ellos esperaban que Jesús se levantase eso y Israel volviese a tener dominio sobre las otras naciones. Eso no iba a suceder. Su pregunta todavía no tenía un sentido claro, no lo entendían correctamente, pero fíjense qué les dijo Jesús en el versículo 7, y les dijo, no les dio la respuesta a algo que algunos dijeron, pues no sé, que les hubiera dicho de nuevo, mi reino no es de este mundo, eso ya se había abordado. Les dijo a él nada más una respuesta de carácter cronológico, es decir, de tiempo. Les dijo, no les toca a vosotros, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Los sazones habla de los tiempos, ¿sí? Tiempos, sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Aquí Jesús no les corrigió referente a su mala pregunta, solamente habló del tema de los tiempos. Y dice el 8, pero recibiréis poder. Sabemos qué es el poder, ¿verdad? Dunamis. Cuando hablamos de poder, le dice, ustedes van a tener ese poder milagroso mío, van a tener fuerza, van a tener esa capacidad, van a tener todo lo necesario de manera maravillosa. Y esto lo van a tener cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego vamos a poner una bandera de pasada, ¿verdad? En los domingos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjese en el versículo 8, hermano. Dice, y me seréis testigos, del griego martus. ¿Sabe qué quiere decir testigo? Mártir. A veces pensamos que testigo quiere decir, van a ir a proclamar el evangelio. No es que no vaya implícito, pero el significado de testigo es mártir. Y les está diciendo, ustedes van a hablar por mí y van a morir por mí. Y eso sí lo entendieron los apóstoles, hermanos. Sí lo entendieron. Que llegara alguien y te dijera, hermano, predica el evangelio, te quiero decir algo, vas a morir por él. No sé exactamente cuánto, pero prepárate. Si me lo dijera alguien que no fuera Jesús, me caería gordo, pues ¿tú qué? ¿Verdad? Pero a ellos se les dijo, vas a ser mártir, y vas a ser testigo, y vas a ser mártir. Es alguien que el significado de esta palabra testigo es uno que muere por su fe. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Y dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y esto, el significado es, fíjese hermano, puede usted apuntarlo, el significado es de casa hacia afuera. Hay gente que es evangelista y en su casa ni lo conocen. Algo bien hecho es mi casa. ¿Cómo dice? Yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? Y de ahí para afuera. Yo no puedo ser una persona que haga las cosas correctamente si soy, ¿cómo dice? Candil de la calle y oscuridad, ¿sí? O en la casa de herrero asadón de palo, ¿cómo dijo? Bueno, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué dice ahí? Fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Entonces, ¿qué eran ellos? Eran dos ángeles, ¿sí? ¿Están conmigo? Dos ángeles con forma humana, no eran alitas, ¿verdad? Con forma humana, los cuales también les dijeron, varones galileos. ¿Qué les dice ahí? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Cuando habla de vendrá, páreme tantito ahí su carro, habla de parousia. Hay dos palabras, parousia o parusía, que quiere decir su segunda venida. Su segunda venida. Cuando habla de segunda venida, fíjese hermano, nosotros hablamos en un tema neotestamentario. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Neotestamentario, es decir, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando hablamos de esto, habla de los postreros días. Y muchas personas, incluso los mismos discípulos, cuando se hablaba de la segunda venida, escúcheme esto para que yo lo deje clarito lo más posible. Cuando se habla de segunda, asciende Jesús, están los discípulos, le ven partir, ¿verdad? ¿Cuándo creen que ellos esperaban su segunda venida? Los discípulos. ¿Qué es pronto? Había discípulos que le esperaban al día siguiente, a los 3 días, a la siguiente semana. ¿Qué hubiera pasado si no llega el Espíritu Santo de Dios? Le voy a decir qué pasa, no hay iglesia.
Si se hubieran quedado nada más con eso, esperando, se disuelve la iglesia y no hay iglesia. Por eso vino el Espíritu Santo, porque nos guía toda verdad, porque nos da poder, ¿verdad? Porque hubo continuidad. ¿Se acuerda con Pedro cuando pasaba con su sombra? ¿Qué pasó? Sanaban. ¿Quién sanaba enfermos? Jesús. ¿Estaba Dios con ellos o no? ¿La iglesia vive hoy a la fecha entonces? Amén. ¿Somos iglesia? Bueno, entonces todos los quiero para evangelizar. En septiembre, el primer sábado, nos vamos a ir al Hospital General. Y dijo un coro, me van a regañar algunos, a machacarle la cabeza al diablo, pero vamos a ir a compartir la palabra. Somos iglesia. Porque si no compartimos, entonces somos una iglesia coja. Tenemos que compartir la palabra. Hechos 1:12, hasta donde me alcance el tiempo. 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. El Olivar es una colina alta que de Jerusalén al Olivar hay una diferencia de altura de unos 60 metros. ¿Está conmigo? ¿Sí? Está Jerusalén y el Olivar está a 60 metros. Y dice, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando dice ahí que estaban ellos camino de un día de reposo hacia Jerusalén, habla de 800 metros. ¿Sí está conmigo? Es decir, un judío en el día de reposo no podía recorrer más de 800 metros, porque ya era pecado. 799 viene, pero 801 ya era pecado. Bueno, no es tan estricto, pero para darle idea, ¿sí? Era la distancia máxima. ¿Sabe de dónde sale esa distancia? Era la distancia máxima que en el tabernáculo de reunión, en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de que estaban los judíos, el pueblo de Israel, la tienda de la distancia mayor, de las tribus que había, la distancia mayor no podía exceder los 800 metros. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? No podía exceder los 800 metros, entonces ellos estaban a esa distancia, no podían rebasar esta distancia. En el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto. Algunos dicen que ese aposento alto es donde tuvieron la última cena, es donde se apareció a sus discípulos, algunos comentan después de su resurrección. Y ahí estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, estoy en el 13, ¿sí? Estaban Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Todos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Aunque yo no avanzara más aquí, le quiero decir lo siguiente: ¿qué crees que pasaría? Y esto es un desafío para ti y para mí. ¿Qué crees que pasaría un domingo cualquiera, los que estamos aquí con nuestras familias, a que estuviéramos, porque es un tiempo de oración, y estuviéramos aquí bien apertujados, declarando que el Señor es Señor de nuestra vida, orando aquí todos juntos, derramando nuestro corazón al Señor, unánimes en su casa? ¿Qué crees que pasaría aquí? No, el Señor ya está aquí. El Señor ya está aquí, pero ¿qué crees que pasa donde están todos unánimes? El Señor derrama bendición, conforta corazones, consuela corazones, su poder es derramado. Muchas cosas no están pasando con nosotros, iglesia, escúchame, aposento alto, no están pasando porque a nosotros nos encanta el letargo, nos encanta la flojera, nos encanta llegar tarde. Y la iglesia del primer tiempo entendió que no era de esa manera y nos dejó escrito lo que tenemos que hacer. Y se nos va a atravesar enfermedad, se nos va a atravesar el que no nos había visto, se nos va a atravesar muchas cosas, pero yo tengo una cita con mi Señor. Y dice aquí su palabra, subieron al aposento alto, el 14, todos perseveraban unánimes, juntos. El unánimes no nada más es un tema de cantidad y en un mismo lugar, tenían en común, dice su palabra, todas las cosas en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Que por cierto aquí es la última vez que se menciona a la madre de Jesús en la Biblia, es la última vez que se menciona de ella, ¿verdad? Ya lo agarraron de doctrina muchos para otras cosas y aquí es la última vez que se menciona. Y estaba ahí y también estaban los hermanos de Jesús. Y cuando la iglesia, hermano, está haciendo estas cosas de la manera correcta, Dios envía bendición. Y tengo que parar y luego ya habrá ocasión de que les platico un poco más de esto. ¿Qué sucede? Cuando ustedes y yo derramamos nuestro corazón delante del Señor, tenemos necesidades, pero unánimes nos ponemos de acuerdo. ¿Qué ha pasado? Hace no mucho estaba yo aquí en la iglesia y tenía yo aquí un pellejito, ¿verdad? Y en lugar de esperarme, como buen impaciente, tenía un pellejito. ¿Cómo le llaman aquí? A ver, ¿por qué no madrastro? Bueno, perdón, Bueno, el tema es que me lo arranqué así, ¿verdad? Sin más, y me dolió y me empezó a salir sangre y todo lo demás y me dolió. ¿Qué parte de mi cuerpo ocupaba el ingrato padrastro y lo que afectó?
Perdón si alguien es padrastro, ¿verdad? ¿Qué parte ocupa de mi cuerpo? Y me dolió. ¿Qué pasa si el cuerpo está todo saludable? Si usted como iglesia y yo como iglesia no nos ponemos de acuerdo y nos esforzamos para venir a orar, hermano, como cuerpo de Cristo, y no estamos haciendo las cosas juntos y bien hechos, el cuerpo se empieza a doler, el cuerpo no está bien. Y a veces pensamos que lo que sucedió en los hechos ya no puede volver a suceder, y la culpa no la tiene el Espíritu Santo, hermanos, la culpa la tenemos usted y yo. Así es. La pregunta es, ¿lo corregimos o seguimos como estamos? Hay que corregirlo, hermano, a la brevedad. ¿Qué podemos hacer para punta de cuña iniciar? Ahora sí que hay algunos que vienen al segundo culto, en el que te toque. Tenemos que venir a orar. Tenemos que entender que la iglesia somos nosotros y que debemos de buscar al Señor en integridad, en santidad, con todo nuestro corazón. Yo les conozco a ustedes y como se los mencioné, algunos de ustedes han tenido la confianza de platicarme sus problemas. Algunos tienen la confianza de que cuando salen me piden, voy a salir, ore por mí. Quisiera que todos hicieran esto, no es para mí molestia, es para mí algo importante, saber que ustedes estén bien y que luego están lejos. Yo luego les han pasado cosas y están quién sabe dónde, yo ni sabía, y no es que yo me quiera meter en su vida, es para orar por ustedes. El tema es que nosotros somos un cuerpo y el cuerpo está para ser bendecido y para bendecirse, ¿sí? Póngase de pie, hermano, se nos acabó el tiempo, bueno, y sigamos con ese entendimiento, hermanos, que tenemos una misión también como iglesia. Vamos a dar gracias. Nos dicen que tenemos talento, enchiladas de mole, Pro Construcción, 4 enchiladas de mole por 30 pesos. Bueno, vamos a dar gracias. Y le pido un favor, si tú no has sido un miembro de la iglesia, de Cristo, no mi iglesia, hermano. Usted no es mi iglesia, yo no soy su iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos la misma iglesia, somos del Señor, de Él, somos por Él y somos para Él. Entonces, digámosle al Señor que nos dé fuerzas, lo necesario para ser realmente, no gente que estorbe, no gente que no haga las cosas, sino realmente la iglesia de Cristo. Amén, oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por sus preciosas vidas. Reconocemos que tú eres Señor, nuestro Salvador. El día de hoy con mis hermanos te pido perdón, porque necesitamos redoblar esfuerzos, dejar de confiar en nuestros esfuerzos personales. Necesitamos dejar de confiar en que sabemos todas las cosas o la gran mayoría de ellas en cuanto a tu palabra, en cuanto a la vida cristiana, y humillarnos ante tu poderosa presencia. Ayúdanos a humillarnos, Señor. Muchos de nosotros estamos haciendo cosas que no tuviésemos que estar haciendo, teniendo actividades que no deberíamos de estar realizando, hablando cosas que no deberíamos de estar hablando. Señor, perdónanos por todo esto. Ayúdanos como iglesia a enderezar nuestro camino para que veamos de parte tuya, Señor, bendiciones tremendas que nunca hemos visto jamás. Nunca hemos visto, Señor, que tienen que ver con tu gloria manifestada. Y toda esta manifestación solamente para tu gloria misma. Úsanos como tu iglesia, pero tú no vas a usar vasos sucios, Señor. Perdónanos y ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón y en integridad. Pongo en tus manos a mis hermanos, mi vida, la familia, nuestras familias. Ayúdanos a buscarte con todo el corazón. Te damos gracias, pedimos todo esto y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Algunos de mis hermanos salen el día de hoy, mi Dios, otros quedamos. Guárdales a mis hermanos, sé con nosotros. Que tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la participación de tu Espíritu Santo sea con toda tu iglesia y el pueblo de Dios dice amén. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Señor, hermanos. Gracias.